Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a revisar ahora el tema de alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central, en el que también vamos a englobar los efectos del cierre del tubo neural. Entonces vamos a empezar. Esos son todos los contenidos que deberíamos cubrir. La verdad es que son bastantes. Y quiero que sobre todo empecemos por hacer la diferenciación entre los que van a ser los efectos del cierre del tubo neural y también vamos inclusive a abarcar lo que pueden ser condiciones derivadas o desórdenes neurológicos por la migración neuronal, como es la heterotopía cortical y la lisencefalia, en la que ya abordaremos más adelante. Algunas malformaciones también estructurales que son importantes, como es la malformación de Dandy-Walker o la malformación de Chiari. Y también vamos a abarcar la hidrocefalia congénita, que también es parte de un espectro de malformaciones en las que se puede estar presentando. Y también vamos a finalmente mencionar algunos tumores importantes, como es el cráneo faringioma, un tumor derivado de la bolsa de Rat que forma la adenohipófisis de manera normal, y al cordoma, un tumor derivado de la notocordo mesodermo axial. Entonces, estos son algunas patologías que vamos a cubrir el día de hoy, entonces vamos a empezar. Ya habíamos visto anteriormente que teníamos una gastrulación y derivado de esta gastrulación tenemos tres capas, ¿no? Tenemos un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Ya sabemos también que después de la inducción por el Sonic Hedgehog a través de la notocorda, vamos a tener la formación de una placa neural. Entonces, nuestra placa neural, como sabemos, se va a empezar a plegar hasta formar finalmente un tubo neural que posteriormente se va a repitelizar por el ectodermo. Es importante recordar que a la par que estos pliegues se empiezan a acercar y aproximar entre sí para poder cerrar al tubo, no va a ser en un punto, o sea, no va a ser todo sincrónico. Es decir, no el punto craneal va a cerrar al mismo tiempo que el caudal o la parte dorsal al mismo tiempo que la parte craneal o la parte caudal. Entonces, de manera general se describen actualmente tres puntos del cierre del tubo neural. Algunos autores inclusive nos escriben hasta cinco. Yo creo que con que ustedes conozcan tres es más que suficiente. Entonces tenemos el punto de cierre dorsal, el craneal y el caudal. Los menciono en este orden porque va a ser la manera en la que van a cerrar. El primero en cerrar va a ser la región dorsal, siguiéndole la craneal y posteriormente la caudal. Esta es la razón por la que vamos a ver que la mayor parte de defectos en cuanto a prevalencia van a ser en la región caudal, porque es el último en cerrar. Porque si no cerrara también el anterior, hay otra cosa que serían los abortos. Entonces, como es una malformación muy grave, muchos de estos productos ni siquiera llegan, pues siquiera pasando el mes de gestación por esta propia razón. Muchos de los abortos que se tienen cuando se registran correctamente, están relacionados con defectos del cierre del tubo neural, además de las propias alteraciones cromosómicas, como ya conocen. Entonces, como les comentaba, tenemos un neuroporo rostral que va a ser el primero en cerrar, porque ya después de que cerramos el dorsal, nos quedan dos puntos de cierre, que sería el rostral, craneal o anterior, y el caudal o posterior. El caudal o posterior va a ser entonces el último neuroporo en cerrar. Es muy importante que lo recuerden. Entonces, igual en alguno, ya hemos comentado también de la neurulación, que tenemos una neurulación primaria y una neurulación secundaria. La neurulación primaria tomando lugar entre el día 18 y 26 de la gestación, y nosotros podemos cortar aquí a nivel del neuroporo craneal en distintos cortes transversales para poder nosotros hacernos una idea de cómo es que va cerrando el tubo neural. Entonces podemos ver cómo se van aproximando entre sí los extremos de lo que era la placa neural hasta finalmente formar a un tubo. Nosotros vemos aquí que esto es la neurulación primaria y este sería un defecto de la neurulación primaria. Lo vemos aquí en hematoxilina eosina, la notocorda, y podemos ver aquí cómo el tejido neural queda expuesto completamente, los derivados ectodérmicos quedan alrededor y como pueden ver no van a recubrir este tejido que ahora ha quedado abierto. Y podemos verlo aquí en una imagen clínica en la que se ve completamente abierta tras la falla en el neuroporo caudal, perdón. Entonces también tenemos la neurulación secundaria. Esta afortunadamente puede no ser tan pues conocidas sus malformaciones clínicas o pues sus defectos, pero pues también puede llegar a tenerlos. Y podemos ver aquí que ya igual como ya hemos conocido, ahora la neurulación secundaria toma lugar entre el día 20 y 40 de la gestación. Que es importante, hay una condensación de células mesenquimatosas que finalmente van a hacer cavitación y van a canalizarse en conjunto con el canal medular que ya se había formado por la neurulación primaria. Vemos aquí cómo puede haber defectos relacionados con un lipoma. Vamos a ver ahorita más adelante cómo cuando hay un anclaje incorrecto o hay un anclaje en realidad hacia un tejido adyacente en la región, en el cono medular, en la región distal de la médula,
puede condicionar el crecimiento, es decir, en vez de que pueda, pues de una forma normal extenderse, la médula espinal se va a quedar pues atorada y por tanto se va a jalar, condicionando isquemia, condicionando también sintomatología que puede ir desde el dolor, la incontinencia urinaria, por mencionar algunos ejemplos. Esto era lo que ahorita comentábamos, ¿no? Teníamos que algunos autores nos mencionan 3 puntos del cierre del tubo neural, mientras que otros se van hasta los 5 puntos de cierre del tubo neural. Yo creo que con que consideren ustedes bien los tres es más que suficiente. Y pues quiero que vean, ¿no? Tenemos el neuroporo dorsal, que cuando este falla nos puede dar la cranioraquisquisis. Si falla el dorsal, pueden ver cómo queda completamente abierta la región de la médula, llegando hasta una anencefalia. Cuando falla el punto de cierre anterior o craneal o rostral, nos puede dar una anencefalia sin la craneorraquisquisis. Cuando falla el caudal, nos puede dar desde un espectro muy clínico, muy visible, como es un mielomeningocele en el que se hernía, es decir, se protruye tanto la médula como la meninge. Y también podemos tener algo un poco menos florido, que puede ser un disrafismo espinal oculto, que vamos a ver que es una malformación bastante común en la población general. Puede o no tener síntomas más característicos, como puede ser la hipertricosis, es decir, esta existencia de pelo que se le conoce también como signo de la cola del fauno, pero esto ahorita lo vamos a explorar más adelante. Los defectos del cierre del tubo neural van a ser errores que se deben a nivel de los neuroporos, es decir, de que el neuroporo no cerró, como ya hemos comentado, pueden ser abiertos o cerrados, como esto que ahorita decíamos del disrafismo espinal oculto, en el que, pues, aquí no queda tejido neural expuesto, pero sí va a haber un defecto del cierre del tubo neural, porque el defecto del cierre del tubo neural tienen que recordar que no solo engloba que el tejido neural esté afectado, sino también las propias componentes o los anexos que van a este, ¿no? Como puede ser el conducto ependimario, el sistema ventricular, meninges o cuerpo vertebral. Súper importante, y esta es la razón por la que también tenemos que recordar que hay interacciones entre los tejidos adyacentes al tubo neural, como puede ser aquí la calvaria, como puede ser aquí la propia piel, y también recordemos que la piel viene también de ectodermo, las meninges también tienen un origen ectodérmico y también de cresta neural. Entonces, como es un origen compartido, cuando uno falla, la propia señalización se ve afectada y por eso podemos ver la hipertricosis como ya mencionábamos anteriormente. Además, podemos aquí recordar el resto de las interacciones que van a estar y también yo, otra manera en la que podemos llegar a explorar que les quería comentar, los efectos del cierre del tubo neural, además de decir si son abiertos o cerrados, es también clasificarlos según la temporalidad, es decir, en qué momento, en qué fase fue que hubo el error. Puede ser en la gastrulación, semana 2 a 3 de la gestación, neurulación primaria, semana 3 a 4, o neurulación secundaria 4 a 6. Aquí les dejo algunos ejemplos de las anormalidades resultantes según el periodo embrionario para que lo tengan igual presente. Por ejemplo, no vamos ahorita, la verdad, a tocar prácticamente ninguno de los defectos de la neurulación secundaria, pero creo que vale la pena igual que los conozcan y pues se los dejo en esta tablita para que los puedan revisar con más calma si es de su preferencia. Factores de riesgo para defectos del cierre del tubo neural. Entonces, esto es muy bien conocido, ¿no? Que las mujeres embarazadas deben consumir el ácido fólico para poder prevenir defectos del cierre del tubo neural, entre otras cosas. Algo que tenemos que recordar entonces aquí es la bioquímica. Tenemos una enzima muy importante que se llama metiltetradihidrofolato reductasa. Esta enzima va a permitirnos la formación de purinas y pirimidinas a partir del folato. Entonces, esto es muy importante porque vamos a necesitar a las purinas y pirimidinas, que van a ser los precursores de nucleótidos durante la proliferación celular, porque vamos a estar formando mucho material genético, mucho ácido desoxirribonucleico, mucho DNA. Entonces, si yo voy a estar formando mucho material genético porque voy a tener que proliferar, es evidente que si me falta ese sustrato, que serían las purinas y pirimidinas, porque no tengo ácido fólico, es más probable que yo tenga un defecto del cierre del tubo neural. Muchos de los defectos del cierre del tubo neural se van a deber al ácido fólico. Otros pueden ser sindrómicos, como aquí comentamos, pueden ser también propios factores genéticos, pero en general se determina que es una herencia del tipo multifactorial, como veremos más adelante. También es importante recordar que también tenemos la secuencia de bridas amnióticas. Una secuencia en la embriología, en la genética, es como a partir de una malformación inicial se van a desencadenar varias consecuentes de esta. Es importante entonces recordar la secuencia de bridas amnióticas, la hipertermia, esto por la susceptibilidad que va a tener la metiltetrahidrofolato reductasa al aumento de temperatura, que es la enzima que hablábamos, importante en la síntesis de folatos.
Y también tenemos aquí la obesidad y la diabetes gestacional, como también esta hiperglucemia que puede haber y los metabolitos derivados del aumento, bueno, de la cantidad de glucosa que se va a estar procesando, también pueden darnos defectos del cierre del tubo neural. Y también exposición a pesticidas o teratógenos. De estos, el teratógeno más importante que quiero que recuerden es el ácido valproico, que es bueno, es un anticonvulsivo. Y también la carbamazepina es muy importante, pero a nivel teratogénico es muy importante que recuerden al ácido valproico. También hay fármacos que pueden inhibir esta enzima, que es la metiltetrahidrofolato reductasa, como el metotrexato, utilizado para condiciones inflamatorias como puede ser artritis reumatoide, por mencionar algunos ejemplos. Genética de los efectos del cierre del tubo neural. Yo les pido aquí perdón de que la diapositiva pierda un poco de calidad porque había perdido mis diapositivas y pues me las pasaron como en forma de screenshots. Entonces les pido una disculpa por esa parte. Como comentábamos, la genética de los efectos del cierre del tubo neural obedece a una herencia multifactorial. Una herencia multifactorial habla de que tiene que haber la existencia de varios genes que estén alterados, que van a tener un efecto aditivo, es decir, mientras más estén alterados, peor va a ser la malformación y además la influencia del ambiente, es decir, como puede ser la disminución en el consumo de folatos, como puede ser también la hipertermia, por mencionar algunos ejemplos. Frecuencia 1 a 3 por cada 1000 a nivel mundial. En México se dice que puede ser hasta 3 por cada 1000 a nivel mundial, por esto que no se tiene un buen consumo de folatos, como veremos más adelante. Se menciona que 2/3 de los afectados por defectos del cierre del tubo neural van a ser mujeres y como comentábamos, para hablar de un defecto del cierre del tubo neural tenemos que o podemos considerar no solo que el tubo neural o el tejido neural como tal está afectado, sino también las meninges, que ya las conocemos, la dura madre, la aracnoides y la pia madre, y el tejido óseo. Hay un riesgo de recurrencia según la población en la que estemos. No es el mismo riesgo que va a haber en México, que va a haber en Estados Unidos o que va a haber en cualquier otro estado característico en México. Y va a aumentar el riesgo cuando haya más hermanos afectados. Es decir, si una misma pareja tiene un hijo que está afectado y luego el segundo igual, el tercero ya tiene un riesgo mayor de estar afectado porque parece ser que también en este punto ya habría una causa genética que sea muy fuerte para que ya se haya presentado en más de una ocasión. Hay variantes de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa que van a condicionar riesgo al defecto de cierre del tubo neural. Tenemos también el riesgo de recurrencia y ocurrencia, que el riesgo de ocurrencia y recurrencia es uno que aparezca por primera vez en la población general y la recurrencia será que vuelva a aparecer en una persona o en una población ya afectada, una persona ya afectada. Aquí lo comparábamos o lo comparaba esta tabla que tomé de una de las presentaciones de mi profesor de genética, que es el labio paladar hendido y los defectos del tubo neural. Pueden ver cómo los defectos del tubo neural tienen una ocurrencia mucho mayor en la población general, siendo 3 por cada 1000, en comparación con el labio paladar hendido. De esto es importante que recordemos esta tabla porque significa que a pesar de que nunca hayamos tenido en la familia nadie con un efecto del tubo neural, siempre puede haber esta posibilidad. Además, eso de decir nadie lo ha tenido es algo muy relativo. Ahí depende mucho de la vigilancia que tenga el embarazo. Muchas concepciones pueden resultar en embarazos que terminen en abortos en los que la persona ni siquiera se ha dado cuenta que estuvo embarazada y que crea que simplemente fue una menstruación ordinaria. Entonces tenemos que al haber más hermanos afectados o un padre afectado, aumenta mucho el riesgo de que padezcan pues los hijos un defecto del cierre del tubo neural. Comentábamos también que el ácido fólico es súper importante en nuestra población, en todas las poblaciones, ¿no? ¿Qué nos dice la norma oficial mexicana? Que es esta ley que tenemos que seguir como médicos, ¿no? Tenemos que recordar que a la población general, es decir, a todas las mujeres en edad fértil, se les tendría que dar 0,4 miligramos de ácido fólico diariamente. ¿Por qué dice a toda mujer en edad fértil? En realidad es porque tenemos un problema en México en el punto de los embarazos no deseados. ¿Qué significa esto? Nosotros, bueno, puede que una mujer no se diera cuenta que está esperando un hijo hasta que ya lleve 1 o 2 meses en el embarazo. Entonces, si nosotros nos pudiéramos anticipar dando una dosis profiláctica, podríamos evitar que idealmente se tendrían que dar esta dosis de ácido fólico 3 meses antes, es decir, un trimestre antes de que inicie la concepción. Pero si nosotros no podemos estar seguros de cuándo ocurriría una concepción, con que lo demos de manera diaria es algo muy bueno. También se menciona en la norma oficial mexicana vacunación contra sarampión o rubiola. Por ejemplo, la rubiola es muy importante a nivel de otras malformaciones que puede haber en el tubo neural, como puede ser la microcefalia. Eso nada más ahí lo dejo como un dato extra. Que también es importante, la dosis cambia cuando ya
ha habido defectos del cierre del tubo neural en la familia, o también hay vive en una zona esta persona en la que hay muchos defectos del cierre del tubo neural. Pasamos de 0,4 miligramos a 10 veces la dosis, es decir, 4 miligramos de ácido fólico diariamente. Y entonces es muy importante que lo recuerden, 0,4 miligramos, mujer que nunca ha tenido una historia familiar de defectos del cierre del tubo neural y tampoco vive en una zona endémica, 0,4 miligramos. Si vive en zona endémica, si ha tenido algún defecto del cierre del tubo neural, 4 miligramos al día. Y un trimestre antes, obviamente, como comentábamos. Inclusive la NOM nos hace la referencia de que a las parejas se les podría suplementar con 0,4 miligramos igual cuando hay también un antecedente del defecto del cierre del tubo neural. Herramientas diagnósticas para los efectos del cierre del tubo neural. La más importante, obviamente, va a ser el ultrasonograma, ¿no? Es este estudio de imagen en el que nosotros podemos ver, pues de una manera un poco menos, bueno, no invasiva, cómo está el producto o algunas estructuras en realidad del cuerpo humano, ¿no? En esas, por ejemplo, podemos ver un mielomeningocele, podemos ver aquí una anencefalia, por mencionar algunos ejemplos. También es importante que recordemos que la alfa-fetoproteína se va a elevar en defectos del cierre del tubo neural abierto, sobre todo el más característico, anencefalia. Entonces, eso es súper importante, defectos del cierre del tubo neural, alfa-fetoproteína, cuando son abiertos, y sobre todo esta se tiene que elevar entre la semana 16 y 18 de la gestación. Hay que recordar que también tenemos un número mínimo de visitas que tiene que tener una mujer embarazada al médico, ¿no? Y tener este tipo de herramientas diagnósticas a la mano y saber cuándo es que tenemos que realizarlas. Ultrasonograma, no olvidar que se tiene que realizar en el segundo trimestre del embarazo, esto particularmente para buscar ya un defecto más estructural como este tipo. Ahora, vamos a recordar un poco de la anatomía transversal de la médula espinal. Tenemos aquí a la médula espinal, al conducto ependimario, tenemos a la pía madre, tenemos a la aracnoides, al espacio subaracnoideo y también tenemos aquí a la dura madre. Alrededor de la dura madre tendríamos a lo que sería el cuerpo vertebral con sus apófisis espinosas, apófisis transversas y el cuerpo vertebral. Al nacer, el cono medular, que es la parte más distal de la médula espinal, se va a ubicar a nivel de L2, L3, es decir, un nivel más bajo. Esto es importante, por ejemplo, a nivel de que al hacer una punción lumbar en un recién nacido, no la vas a hacer a nivel de L2, L3, cuando pues, en un adulto podrías hacerla a nivel de L3, pero en un recién nacido, pues no, porque todavía no ha aumentado, no ha ascendido la médula espinal. Esta va a ascender con el propio crecimiento y a los propios 2 o 3 meses ya debería haber aumentado a nivel de L1, L2. Esto es importante porque hay un crecimiento rápido. Esto determina que si se llegara a anclar parte, la médula espinal, alguna estructura como un lipoma, una estructura ósea, podría limitar su crecimiento, podría conducir a isquemia y por tanto podríamos tener un espectro clínico más desfavorable como ahorita vamos a conocer. No había también mencionado la piel, un derivado tanto de mesodermo como es la dermis, como un derivado ectodérmico como es la epidermis, y el proceso espinoso, ya lo hemos comentado, proceso transverso, cuerpo vertebral, médula espinal, pía madre, aracnoides, paso aracnoideo, dura madre. Entonces, vamos a hablar de la primera, meningocele. Primero que nada, L significa, bueno, significa una herniación. Entonces, un meningocele va a ser una herniación de las meninges. Únicamente, esto es súper importante, va a estar herniada la aracnoides y la dura madre. La pía madre no se va a estar herniando. La pía madre va a ser una pues paquimeninge que va a estar en íntima relación con el tejido neural, por eso esta no se va a estar herniando. Aquí, la verdad, el dibujo me falló en que no le redondeé también aquí que la dura madre se tendría que estar herniando, pero sí pueden ver cómo es la pía madre y que no va a contener tejido neural, pero sí contiene al líquido cerebroespinal. Probablemente ocurra entre las semanas 7 de la gestación y es una falla la separación entre la meninge primitiva y el ectodermo cutáneo, como ya habíamos comentado en las clases en las que hablamos de las meninges. Tenemos aquí un encefalocele, que es un tipo de herniación en las que se va a estar protruyendo parte de este tejido del líquido cerebroespinal. Ahora, también tenemos aquí una más común que sería un meningocele a nivel lumbosacro, que sería algo más común que a nivel craneal, ¿no? Mielomeningocele, aquí ahora sí, en la propia nombre nos está diciendo, ¿no? Meninge herniada y también médula herniada. Entonces, aquí también el problema es que sí se va a estar exponiendo la placoda neural al ambiente, lo que puede predisponer a una infección, lo que puede predisponer a una pérdida de la función, lo que puede predisponer a inclusive sepsis, es decir, que la infección vaya a nivel sistémico.
Va a haber una expansión del espacio subaracnoideo, como pueden ver aquí. Esto es considerado una emergencia neuroquirúrgica. Como les comento, la placoda está expuesta, no se puede quedar esto así. Entonces es una emergencia neuroquirúrgica, esto no se debe tocar, no se le debe hacer nada, más que a lo mucho cubrirlo, obviamente con gasas, con material estéril, y pues llevarlo a un tercer nivel en donde tengan a un médico neurocirujano pediatra que pueda realizar la intervención correcta. Va a corresponder este al 98% de los efectos del cierre del tubo neural abiertos. Ay, perdón, estoy dejando, no sé si la anterior no se había visto la prevalencia que tuviera, 1/10.000, porque, perdón, había dejado ahí la cámara y no me había dado cuenta que estaba tapando la prevalencia. 1/1000 recién nacidos vivos, y la región lumbar baja y sacra es altamente afectada en hasta el 98% de los casos. Podemos verlo aquí, placoda neural que va a estar expuesta, es un mielomeningocele. O sea, les digo, si se ve ahí algo abierto, es mielomeningocele, no ves abierto, se ve cerrado, meningocele. Y de todas maneras, pues, no se toca. Hay algunas, pues, variaciones en la técnica quirúrgica. Se pueden ofrecer opciones en las que pueda desde el útero darse el tratamiento que se llama cirugía fetal. Pueden ver cómo en útero se va a cerrar el defecto del cierre del tubo neural. Y aquí podemos ver cómo se ve a nivel de durante la cirugía. Podemos ver aquí durante un ultrasonido y cómo ya en el nacimiento se ve aquí cerrado el defecto del cierre del tubo neural. Disrafismo espinal oculto, disculpen aquí por tantas letras, debí haber puesto eh, una animación, ¿no? Esto, este defecto del cierre del tubo neural va a tener un amplio espectro que puede ir desde un seno dorsal dérmico, un adelgazamiento del filo terminale, diastomatomelia, síndrome de regresión caudal, lipoma intradural, lipomielocele, entre otros, ¿no? De esto que es importante, va a ser lo más común, 5 por cada 100 recién nacidos vivos. La mayoría van a ser fusiones incompletas de arcos vertebrales, pues no va a causar mayor sintomatología. Sin embargo, como no va a haber aquí, por ejemplo, un proceso espinoso, puede condicionar que haya un síndrome de médula ancleada, como ya habíamos comentado anteriormente, y que por tanto tengamos clínicamente dolor, disminución de la fuerza en miembros inferiores, porque sobre todo estos defectos del cierre del tubo neural se van a presentar a nivel lumbosacro, que es donde van a estar inervados los miembros inferiores. Disfunción vesical e intestinal disminuida, porque también aquí es donde salen las raíces que van a inervar a la vejiga y al intestino, y alteraciones de la sensibilidad y estigmas cutáneos, como ya vamos a comentar, como pueden ser la plasia cutis o el hielodérmico. Entonces, va a ir desde que es una falla de fusión del cuerpo vertebral y va a ser la forma más sencilla de afección de la médula espinal. Va a haber una falla en la inducción del cuerpo vertebral por la placa del techo del tubo neural. Este ejemplo debe ser importante que lo conozcan, que es MSX2, y cuando llega a haber síntomas, sobre todo se presentan en las primeras 2 décadas de la vida. Y les comento, puede que no haya ningún síntoma, sin embargo, a la hora de que estén haciendo su exploración física, de repente noten en la región lumbosacra que haya lesiones cutáneas, como pueden ser desde algo muy característico como la hipertricosis hasta lipomas. No todo lipoma, obviamente, va a estar relacionado del rafismo espinal oculto, aun cuando esté en esta zona. Tampoco no todo hemangioma, que también puede llegar a haber, va a estar asociado a un disrafismo espinal oculto, pero va a depender sobre todo de la extensión, es decir, del tamaño, y también cuando atraviesa o no la línea media. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. El angioma, como comentábamos, apéndice, senodérmico, que va a ser un hoyuelo que puede ir con una fístula que puede conectar directamente hacia el canal medular o puede no conectar hacia el canal medular. Y un hipertricosis, que era esto que comentábamos, perdón, de la cola de Faun. Entonces, la espina bífida oculta, entonces es un defecto del cierre del tubo neural asintomático cerrado en el que los arcos vertebrales no van a estar completamente cerrados. Por ejemplo, aquí comentábamos tú de las fístulas que podía haber con un hoyo holodérmico, y también aquí tenemos algunos como pueden ser apéndices, ¿no? Encefalocelio. Va a ser un defecto del cierre del tubo neural en el que el cráneo y la dura madre y estructuras intracraneales se van a herniar. La región más común va a ser la occipital, puede también darse en regiones temporales, pero también la región, o inclusive frontales, y la más común va a ser la occipital. Va a haber protrusión del cerebro con o sin la protrusión de meninges a través de un defecto existente en el cráneo, es decir, que la bóveda craneal no esté formada correctamente, y se va a asociar a otras alteraciones cromosómicas, así como también a malformaciones estructurales del sistema nervioso, como es el Chiari o Arnold-Chiari tipo 2. Y podemos ver que tiene una incidencia de entre 1 a 4.5 por cada 10.000 recién nacidos vivos. Entonces, aquí podemos ver el encefalocele, que en este caso va a ser un encefalocele occipital. Podemos ver el tejido nervioso cómo está protruyendo a través de un orificio que está en la región occipital. Un encefalocele frontal. Aquí podemos ver cómo en la región frontal hay un defecto estructural en la bóveda craneal que permite que protruya el tejido neural.
Craneorraquisquisis, hablábamos del defecto del cierre del tubo neural del punto de cierre dorsal, en el que va a ser un defecto raro, eh, pero que debe diagnosticarse tempranamente por ser una patología totalmente incompatible con la vida. Ok, ¿por qué tengo que diagnosticar esto de manera temprana? Porque es importante detener el embarazo antes de que lleguemos a la semana 20 o en realidad lo más pronto posible cuando tengamos detectada una malformación de este tipo, porque sabemos que es incompatible con la vida. Un embarazo conlleva muchos riesgos. Entonces, el hecho de que sea un producto que sabemos que no es viable, no tiene ningún sentido en realidad llevar a término el embarazo, tanto para la madre principalmente, como lo que puede también llevar a condiciones pues, psicológicas de tener, pues dar a luz a un producto que sabemos que es incompatible con la vida. En mujeres con antecedentes del defecto del cierre del tubo neural grave, deben tener una consulta preconcepcional 3 meses previo al embarazo y altas dosis de ácido fólico, como comentábamos, de 4 miligramos al día. Siempre se debe realizar un ultrasonido en el primer trimestre del embarazo para la finalización temprana del embarazo cuando se encuentran defectos estructurales como la craneorraquisquisis. Esta, pues les digo, de hecho, pues va a ser rara, pero tampoco es algo tan extraño. Inclusive en nuestro país lo podemos llegar a ver. Está haciendo un reporte del caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, que aquí les dejo la referencia, por supuesto, por si lo quieren consultar más a fondo. Anencefalia. Va a representar la ausencia parcial o total de la calvaria con ausencia o no del cerebro, como podemos ver aquí. Entonces, va a estar sobre todo afectada la región del prosencéfalo, mesencéfalo, pero rombencéfalo, que va a darnos como derivados al cerebelo, puede o no estar afectado. Usualmente está intacto. Y se va a clasificar en merocraniana cuando el foramen magno, que es el agujero que está en la bóveda del cráneo, a través del cual se conecta todo el tubo, sí, el tubo neural o el sistema nervioso central, cuando está afectado, y la holocraniana con raquisquisis, cuando ya comentamos que es espina bífida y también, al igual que la craneorraquisquisis, es incompatible con la vida también, la anencefalo. En la radiología o la ultrasonografía, vamos a ver que se determina este signo de los ojos de rana, porque las órbitas sí se van a estar formando, y como comentábamos, lo que no se va a formar aquí en este caso va a ser el encéfalo como tal, o el encéfalo, ¿no? Podemos verlo en ultrasonografía tridimensional y podemos ver cómo aquí a nivel de lo que es la médula espinal está informada, vemos arcos vertebrales, pero aquí podemos ver cómo no va a haber tejido en la región del cráneo. Hidrocefalia congénita, alrededor de casi 1 por cada 1000 recién nacidos vivos, y va a ser un proceso en el que la relación en la producción del líquido cerebroespinal y su reabsorción se ve alterada. Y la hidrocefalia, congénita o no, la podemos clasificar en comunicante y no comunicante. Comunicante es que el paso, es decir, todo este trayecto que tiene que seguir el líquido cerebroespinal hasta poderse reabsorber en las vellosidades aracnoideas, no está alterado. Eso es comunicante, que todo el camino está bien. Y no comunicantes cuando tengo un tumor, cuando tengo pues, alguna protrusión, cuando tengo algún defecto que, por ejemplo, pueda ser estructural y que oprima contra el canal medular, contra el conducto ependimario y que condicione que no pueda pasar el líquido cerebroespinal. Es importante dar a conocer la causa, que puede ser esto de comunicante, no comunicante, saber si es por un tumor, si es por una anomalía estructural, si es por inflamación, edad de inicio. Es importante ver si esto ya ocurrió desde el nacimiento, si ocurrió al pasar unos días. La magnitud y la duración de la ventriculomegalia va a ser algo relevante para condicionar o para conocer el daño y el pronóstico que podemos pues como dar a conocer, ¿no? El pronóstico también va a depender de los axones que van a estar involucrados, la mielina y los microvasos que van a estar alrededor de los ventrículos. Alrededor de los ventrículos, porque obviamente esta va a ser la región que va a estar principalmente afectada o que va a ser primero la que se va a afectar. Obviamente, una hidrocefalia a largo plazo eventualmente va a afectar todo. Y consecuencias de la hidrocefalia neonatal o congénita, pues que puede ir desde alteraciones en el desarrollo psicomotor hasta la propia muerte cuando esta no se le da ningún tratamiento. Hay una hipótesis simple y una hipótesis compleja de la hidrocefalia. ¿Qué es esto? Sobre todo esto cuando hablamos de la malformación de Chiari, porque nosotros no sabemos qué antecede, si Chiari o si la hidrocefalia. El Chiari es una malformación, es un defecto estructural en el que la región del cerebelo, que puede ser las amígdalas, o hablar de un Chiari 2, en el que es la vermis del cerebelo, oprime contra el foramen magno, contra el conducto que iría en el cuarto ventrículo, y esto puede condicionar que haya hidrocefalia. Sin embargo, también autores mencionan que podría primero ocurrir la hidrocefalia y eso causa una malformación de Chiari.
Les comento, digo, esto la verdad es algo que es más extra y pues nada más ahí se los dejo por si les interesa conocer un poco más a fondo. Entonces, malformaciones de Chiari tenemos en realidad seis, que va desde la cero hasta la 6, hasta la 5, perdón. Y esto es importante porque mientras más vamos avanzando en el número de las malformaciones de Chiari, más grave es. El Arnold Chiari como tal es la malformación de Chiari tipo 2. De esto es importante que conozcamos que las más importantes es la uno y la 2. La uno va a ser una herniación tonsilar, como ahorita comentábamos. Perdón, es que como les digo que es un screenshot, pues yo aquí tenía el puntero. Va a ser una herniación tonsilar y puede ser adquirida o congénita. Obviamente aquí nos vamos a enfocar más en la parte de que puede ser congénita, pero también otras alteraciones, como puede ser el Ehlers-Danlos o Marfan, que van a ser estas condiciones en las que va a estar afectada la colágena, pueden también condicionar a un defecto estructural en el que a futuro tengamos una malformación de Chiari en la que el cerebelo pues colapse la región de las tonsilas hacia el cuarto ventrículo, ocasionándonos una hidrocefalia. Pues síntomas, dolor de cabeza, dolor de cuello, marcha inestable cuando es en la infancia, porque la marcha va a tener un punto importante en cuanto a la función en el cerebelo, y el tipo 2. Esto es importante que recuerden que es una herniación, como les digo, más grave, o sea, les digo que de 0 a 6, y siendo el 5 el más grave, y que va a haber aquí una herniación del tallo del cerebro, perdón, y también la vermis. Va a estar muy asociado a mielomeningocele lumbar, por lo que tienen que buscar en mielomeningocele lumbar, que no haya también una malformación de Chiari tipo 2. O si les preguntan, si en un examen, ¿no? La malformación de Chiari tipo 1, ¿a qué la puedo relacionar? Pues la pueden relacionar a Ehlers-Danlos, a Marfan. La tipo 2, ¿a qué la puedo relacionar? A mielomeningocele lumbar. Y esta pues nos va a dar los síntomas muy similares, pero esta, como les digo, va a ser mucho más grave porque se va a herniar una mayor parte del tejido, o más que herniar va a colapsar. Entonces aquí lo podemos ver cómo se ve de manera normal el cerebelo en su posición, como vemos aquí la circulación del líquido cerebroespinal y como nosotros conocemos que tenemos dos forámenes, ¿no? Un foramen de Luedke y un foramen de Magendie que van a permitirnos la recirculación del líquido cerebroespinal en cuanto al líquido que no va a estar pasando hacia el canal medular. Pero cuando la parte de las tonsilas del cerebelo colapsa contra el cuarto ventrículo, veremos un Chiari tipo 2, como podemos ver aquí en esta imagen. Aquí también lo podemos ver en esta resonancia magnética. Entonces vamos a ver aquí en igual una resonancia magnética, como podemos ver ahora el Chiari tipo 2, en el que se ve completamente colapsado. Quiero que lo vean como aquí se ve que es el tallo y es el vermis del cerebelo lo que está yéndose hacia el cuarto ventrículo. Y entonces aquí lo podemos ver cómo colapsa completamente contra el cuarto ventrículo. Es importante que recordemos que la malformación de Arnold-Chiari o el Chiari tipo 2 va a estar relacionado con la siringomielia. La siringomielia va a ser un quiste que va a estar, bueno, o sea, un quiste, o sea, por definición está lleno de líquido, que va a estar dentro de la médula espinal, como pueden ver aquí. En esta igual, pueden ver cómo está toda esta región donde está llena de líquido. Y la siringomielia puede tener diferentes causas, pero una de las que vale la pena que nosotros descartemos es el Chiari tipo 2. La microcefalia la dividimos en verdadera y no verdadera o secundaria. Esto depende entonces si ya estaba al nacimiento o si posteriormente, después de los primeros meses de vida, disminuye o el cráneo no aumenta en el diámetro que debería de haber aumentado, según lo que son estas percentilas que tenemos para poder ir valorando el crecimiento y la longitud del cráneo, ¿no? Entonces, la microcefalia primaria va a darse por una disminución en el número de neuronas que forman el cerebro fetal. Entonces, para esto es importante medir la circunferencia occipito frontal, y que tiene que ser igual o menor a dos derivaciones estándar, que esto que les comentaba de las percentilas. Raramente no es sindromática, es decir, la mayor parte de las veces va a haber muchos más órganos afectados, por lo que es importante entender esa parte y buscar que no sea sindromática. Y puede haber agentes teratógenos comunes como pueden ser agentes biológicos como el citomegalovirus, otros virus igual de la familia herpes virus, rubiola, toxoplasmosis, el virus de la inmunodeficiencia humana o el virus Zika, también muy importante que recuerden este. Y también teratógenos como puede ser las drogas como el alcohol, cocaína o el ácido valproico como igual ya habíamos comentado, ¿no? Secundaria, neurodegeneración y muerte celular, es decir, el número de neuronas en el cerebro fetal era el correcto, pero posteriormente inicia un proceso de neurodegeneración y es normal al nacimiento la circunferencia occipitofrontal, pero va a ir descendiendo
a ser evidente en el primer año de vida. Macrocefalia, por lo regular asintomática, por lo regular uno no hay aquí mayor importancia. En algunos casos sí se describe en la bibliografía que la macrocefalia se va a, pues, a relacionar con una disminución en el neurodesarrollo, en el psicodesarrollo, pero no de una forma muy clínicamente significativa, pero sí lo describe la bibliografía. 1 a 10.000 por cada 30.000 recién nacidos vivos, y al nacimiento tienen una cabeza de tamaño normal por lo regular, pero va a aumentar el tamaño de la cabeza, la circunferencia occipitofrontal, a, a razón de un aumento en el espacio subaracnoideo, como podemos ver en esta resonancia magnética en T2. Entonces, la circunferencia cefálica incrementa rápidamente y la ausencia de una anormalidad estructural se diagnostican frecuentemente con un alargamiento de los espacios subaracnoideos, como podemos ver aquí. Es más común en varones y puede ser familiar y no requiere tratamiento quirúrgico, pero obviamente hay que descartar que no vaya a ser una hidrocefalia porque está aumentando el tamaño del cráneo, pues ve que no esté tapado, ¿no? La genesia del cuerpo calloso. La genesia del cuerpo calloso es muy interesante que nosotros recordemos que tiende a ser sintomática y asintomática. Y no es común, es una enfermedad rara, 1 sobre 4.000 recién nacidos vivos, pero hasta 75% de los afectados por la genesia del cuerpo calloso, cuando es completa, es decir, cuando cada hemisferio en esta comisura no va a estar, pues, o sea, esta comisura no va a estar uniendo los dos hemisferios, van a ser, pues, asintomáticos. Sin embargo, va a haber una mayor sintomatología cuando es parcial. Hay algo que se llama plasticidad cerebral, que es que la capacidad de adaptación de las neuronas, ¿no? Entonces, esto es importante e interesante. Cuando es completamente esta falta de esta comisura, el cerebro se puede adaptar mejor a cuando sí hay algunas acciones que van a estar uniéndolas. Eh, Se describe mutación en la pérdida de la función del receptor DCC en netrina 1 y también mayormente va a ser aislado, pero puede ser no aislado, como el síndrome de Aicardi. En el síndrome de Aicardi también aquí van a encontrar algunas alteraciones como a nivel del ojo, como lagunas coloretinianas, y aquí obviamente también al haber agenesia del cuerpo calloso. Y el síndrome de Aicardi también se relaciona con un espectro mucho más fuerte de este y también muy sintomático, convulsiones. Y bueno, o sea, la agenesia del cuerpo calloso puede estar, como les comento entonces, para resumir, aislada o sintomática. Pues sí, recuerden mucho el síndrome de Aicardi como un ejemplo de la genesia del cuerpo calloso. Con la prosencefalia, nosotros sabemos que el prosencéfalo tiene que dividirse en dos hemisferios cerebrales y tiene que ocurrir esto entre el día 18 y 28 de la gestación y tenemos varios tipos, ¿no? De la holoprosencefalia alobar, que sería también la más grave. Sinoftalmia, es decir, que haya una unión de estos, de lo que pues serían dos, pues como, es que no diría ojos, porque realmente, bueno, serían como una especie de campos visuales a través de un septo. No es lo mismo sinoftalmia que ciclopía. En la ciclopía sí solamente hay un campo visual, aunque también aquí se puede acompañar de ciclopía. Digo, no se divide el hemisferio, pues también no se va a dividir el campo visual y pues podríamos tener ciclopía, aunque en este caso pues sí es una sinoftalmia, ¿no? Probóscides que van a ser remanentes de lo que iban a ser pues parte de la nariz. Y también puede ser semilobar cuando aumenta únicamente la distancia entre los ojos, que es un hipertelorismo. Se acompaña con defectos del paladar, discapacidad mental y puede ser lobar con un aumento en la distancia entre los ojos, igual un hipertelorismo pues, más evidente, pero menos evidente porque esta es la forma menos grave, puente nasal plano, y también puede haber discapacidad mental. Aquí ya empezamos en puede haber, por eso ya les digo que estas son menos graves, la más grave siendo completamente la alobar. Es bastante común, 1 sobre 250 concepciones, pero en recién nacidos vivos no es tan común, en 1 sobre 8.000. Es decir, es lo que comentábamos ahorita de los abortos, muchos van a pasar desapercibidos porque van a pues, simplemente no documentarse porque pues, no se van a detectar. Malformación de Dandy Walker, aquí disculpen igual por el puntero, el vermis cerebeloso no se forma completamente y el cuarto ventrículo y el espacio se van a agrandar con líquido cerebroespinal. Pueden ver aquí como falta esta parte del cerebelo y entonces se expande el líquido cerebroespinal hacia la región de la fosa posterior. La mayoría van a desarrollar hidrocefalia en el primer año de vida, también asociado con inflamación aracnoidea. Esto es importante, por esto que comentábamos hace rato de los forámenes de Luschka y de Mayendi. Aquí antes se creía que había hidrocefalia porque estaban obstruidos, pero se dieron cuenta que pues, no estaban obstruidos los forámenes. Entonces, si no estaban obstruidos, ¿qué tenía que ser? Si no era una hidrocefalia no comunicante, pues tenía que ser comunicante. Si es comunicante, aquí lo que se dieron cuenta es que había inflamación en el aracnoides, que está donde están las velocidades que tienen que reabsorber al líquido cerebroespinal. Cuadro clínico caracterizado por aumento del tamaño cefálico, vómitos, somnolencia, desviación de los ojos y pues, convulsiones.
y va a ser causado por alteraciones en la migración celular y la división. Está muy asociado al síndrome de Edwards. Igual es una malformación muy rara. Aquí el tratamiento, que es una tercera ventriculostomía, es decir, que se conecta hacia la arteria basilar el, el líquido que va a pasar por el ventrículo lateral. Esto va a permitir una vía alternativa para que el líquido que no puede estar drenando en esta región pase a drenar aquí a nivel de la arteria basilar. Heterotopía neuronal. La heterotopía neuronal va a ser un grupo de desórdenes neurológicos caracterizados por posición ectópica neuronal. Principalmente, yo creo que más a un nivel de un departamental, un examen, tienen que recordar que es un defecto en la migración neuronal. Autores ahora mencionan que pues, decir que simplemente es un defecto en la migración neuronal pues es algo muy burdo. O sea que también aquí valdría la pena mencionar que también faltan precursores neuronales, como también una de las, pues de los pilares de la fisiopatología de la heterotopía neuronal, pero a nivel general, pues quédense con que es un defecto de la migración neuronal. Cuadro clínico, pues epilepsia resistente al tratamiento. Un 40% de todas las epilepsias resistentes al tratamiento están relacionadas a malformaciones corticales. Hay un rango de síntomas que puede ir desde que pues, no haya síntomas hasta que haya pues, una epilepsia muy complicada. La heterotopía se puede dividir en periventricular y subcortical. La más importante que sí quiero que recuerden es la subcortical o cortical. También se describe como síndrome de doble corteza, en la que va a quedar sustancia gris, no sé por qué, bueno, en la que va a quedar sustancia gris en la región de la sustancia blanca. Esto se activó un like, no sé, estuvo raro. Por eso, bueno, no importa. Heterotopía periventricular. Aquí va a haber nódulos de sustancia gris localizados alrededor de los ventrículos laterales con falla total de la migración de las neuronas. Entonces la migración va desde aquí. Aquí estas neuronas no migraron, tenía que, esta es una resonancia magnética igual en T2, y pueden ver cómo completamente la sustancia gris permanece paralela a los ventrículos laterales. Va a ser más común en el ángulo de los ventrículos laterales y alrededor de los cuernos temporales, ¿no? Entonces, a menudo hay anormalidades también en la corteza como polimicrogiria, es decir, un aumento en los giros, en los surcos cerebrales, pero también que van a ser más pequeños. Y la que les comento que sí es importante que consideren más es la heterotopía subcortical, en la que pueden ver cómo aquí queda sustancia gris por debajo de sustancia blanca. Y también se puede llegar a asociar a lisencefalia, es decir, que como la sustancia gris permanece por debajo, como que da la apariencia entonces del cerebro de que hay menos sustancia gris a haber lisencefalia. La lisencefalia es de que el cerebro aparentemente es blando, es liso. Y nosotros sabemos que el cerebro tiene que tener distintos pliegues para poder aumentar la extensión en la sustancia gris. O sea, no es lo mismo que nada más tuviéramos esta parte cubierta de sustancia gris, a que nosotros podamos cubrir por pliegues, aumenta la extensión. Y como les comento, ¿no? Son bandas bilaterales de sustancia gris en la región subcortical, como pueden ver aquí. Aquí pueden verlo, aquí pueden verlo, aquí se puede ver muy bien. Y finalmente lisencefalia. Bueno, me faltan los tumores. Desórdenes neuronales raros en los que partes de la superficie del cerebro van a aparecer lisas. Sobre todo se asocia igual a un defecto en la migración en la semana 12 a 24 de la gestación, y va a haber un cuadro clínico caracterizado por convulsiones, espasticidad, hipotonía y desarrollo psicomotor afectado. Creo que aquí... vale, pensé que aquí se había dejado la prevalencia. Es que entre estas no las encontré, pero no me acordaba si la había encontrado. Craniofaringioma va a ser ahora vamos a hablar de los tumores cerebrales o de los tumores derivados de tejido, pues tanto neuronal como puede ser, bueno, tejido ectodérmico o tejido también del mesodermo, como es la notocorda. Entonces, tenemos al craniofaringioma. El craniofaringioma es un tumor cerebral benigno. Decimos que un tumor es benigno o es maligno según la capacidad que se tenga para invadir otros tejidos y llegar a una región distal a donde se encontraba originalmente. No es como tal que este no vaya a tener ninguna sintomatología, eso no se refiere a la palabra benigno. Van a ser tumores derivados del epitelio de la bolsa de Ratte, que como ustedes saben van a formar a la adenohipófisis, esta estructura, y van a ser síntomas típicos de compresión. Es decir, con síntomas típicos de compresión me refiero a la compresión del quiasma óptico o de la adenohipófisis. Como pueden ver, se encuentra, si es un craneofaringioma, al lado de la hipófisis, a nivel de la silla turca, como podemos ver aquí en estos estudios de imagen. ¿Esto qué significa? En menopsia bitemporal, ¿qué estructura va a estar comprimida? El quiasma óptico. Primero se va a afectar la región del centro del quiasma óptico. Como ustedes recuerdan, la visión entra como al revés. Entonces, al entrar al revés, si la parte del medio es la que está afectada, te va a dar una hemianopsia bitemporal.
polidipsia, poliuria, estatura corta. O sea, nosotros tenemos que recordar al resto de hormonas que se van a estar produciendo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, como puede ser la vasopresina, como puede ser también la ACTH, estatura corta como la hormona del crecimiento, estatura corta, hiperinsomnia, perdón, como la ACTH, mixedema, ganancia de peso o síntomas de hidrocefalia obstructiva. O sea, puede también haber ganancia de peso porque hay una disminución en la producción de algunas hormonas, como puede ser también, por ejemplo, la disminución en la TSH, síntomas de hidrocefalia obstructiva, que de plano obstruya el drenaje del líquido cerebroespinal y por tanto, pues hidrocefalia. 2 por cada 100.000, muy raro. Esto lo más importante que sí recuerden es que hay compresión. Se dice que es un paciente que lleva varios días en los que ha ido perdiendo la visión, sobre todo en la región temporal, y tiene algunos síntomas que pues, pueden parecer un poco como medio raros, que no tienen nada que ver, pero les digo, al final es un centro hormonal, la hipófisis, y por eso es como lo tienen como que recordar y les pregunten cuál es la causa de eso, pues tienen que pensar en un tumor derivado de la bolsa de Rattke. Esto, pues en un examen de embriología, obviamente en un examen ya de la vida, pues lo más probable es que sea un prolactinoma. Un prolactinoma es el tumor más común a nivel de la hipófisis, no el craniofaringioma. Pero a nivel de pues, embriología, pues craniofaringioma, quédense con eso, ¿no? Y el cordoma sí es un tumor maligno, es decir, este sí tiene la capacidad de diseminarse, es más peligroso y es mucho más raro. Y van a ser tumores derivados de remanentes de la notocorda y pueden aparecer en cualquier parte, pues la notocorda, como sabemos, va desde la región anterior hasta la región posterior. Entonces puede aparecer desde la base del cráneo hasta cualquier lugar de la columna, siendo más común a nivel del clivus en el cráneo y a nivel del sacro. Y la esperanza de vida a 10 años va a ser 46%. Les comento, este sí es un tumor maligno. Y aquí lo podemos ver en un estudio de imagen. Y pues ya, esto pues prácticamente, bueno, un craniofaringioma aquí a nivel del clivus, aquí un craniofaringioma en el sacro. Y pues ya chicos, este pues prácticamente sería todo. Espero les sea muy útil para que puedan repasar este tema que es muy interesante. De todas maneras, denle otra repasada, vean si encuentran algún material adicional, pero esto creo que es al menos una buena introducción para que ustedes se sientan más cómodos, para que puedan buscar en bibliografía que les guste. Clinical Key, Up to Date, pueden ser buenas opciones para que ustedes puedan ampliar más, sobre todo la parte de los síntomas. Igual pueden ver que mucho de la sintomatología se va a estar resumiendo a convulsiones, a también compresión, a hidrocefalia, pero pues sí vayan relacionando también, vayan relacionando la fisiopatología, es decir, aquí en este caso, qué parte de la embriología es la que falló, para que puedan entender apropiadamente la correlación entre las alteraciones del desarrollo del sistema nervioso central y la propia embriología como tal. Y pues bueno, chicos, perdón, espero que pues, estén muy bien y pues que puedan repasar bien y pues todo les salga bien. Entonces, pues ya.